que vengan, por ejemplo, ahí puse a grabar, perfecto. Que vengan, por ejemplo, en un archivo separado por comas. Cómo poder trabajar con ese archivo y poder pasarlo a un archivo TXT, que es como el formato RINEX para los archivos GPS o el formato DXF para los archivos vectoriales, para cargarlo con cualquier otro software de diseño. Entonces, eso me parece bastante interesante que lo manejen con fluidez y que a la hora de trabajar a futuro, de forma particular o para una empresa, lo que sea, tengan ese manejo fluido de datos. Entonces, me parece algo importante o lindo para destacar. Voy a ver si encuentro rápidamente, si me permiten, entre alguno piensa si quiere preguntarme algo, ese archivo. Bien, acá lo encontré. Encontré uno. No era el que buscaba, pero encontré uno. Va a servir. En la misma carpeta de Civil Tutorials que les vengo mostrando, hay varios ejemplos y cosas. Está interesante porque se asemeja bastante al lenguaje que manejamos en el mundo de la topografía, de la agrimensura. A ver. Ahí Gaspar preguntaba si escuchaba algo o no. No escucha nada. Todos los demás escuchan, sí, ¿no? Me dijeron que sí, Ahora sí, Feli, ahora sí. ahí está, listo. Me estaba zumbando acá el chat. Bien, les decía que en esa carpeta Civil Tutorials se encuentran archivos de todo tipo relacionados al mundo de la topografía bastante interesantes que pueden ir revisando y por ahí van a encontrar archivos familiares. Entre ellos está este que les voy a pasar a mostrar ahora. Este archivo lo saqué de ese mismo lugar, pero es un archivo familiar porque es un archivo, bueno, la gente de AutoCAD ya le puso que es un archivo que viene de un procesamiento LiDAR o LIDAR, que está configurado de esta forma, este norte y z, y está delimitado por comas. Si yo abro este archivo, como pueden ver, tengo las coordenadas separadas por coma, pero es un archivo propio de Excel separado por comas, porque la misma gráfica, el mismo icono me lo está mostrando. ¿Se acuerdan que les dije que no todos los archivos separados por coma iban a ser bien recibidos por el programa? Muchas veces les iba a hacer un llamado de atención con que no podía cargarlo. Y esto se debe a que la manera de grabar el archivo separado por coma de un equipo topográfico es diferente a la forma de grabar que tiene Excel, porque están apuntados a dos mundos diferentes. Uno es para los archivos topográficos, es para el mundo nuestro, y AutoCAD está pensado de esa manera, y Excel está pensado para el mundo de los cálculos, distinto a lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso les recomendaba siempre de salir de este formato de separado por coma y pasarnos siempre al formato de archivo TXT. Para eso es muy fácil, muy sencillo hacerlo. Si se encuentra algún archivo de estas características, lo único que tienen que hacer es, dentro del programa, seleccionan la primera columna, tienen a datos, texto en columnas, delimitado por comas. De esta manera
van a separar por columnas a los archivos, a las coordenadas. Y acá pasa el primer error o la el primer traspié, digamos, topográfico que puede llegar a tener, que es la configuración regional de cada uno de los equipos, ¿no? Aquí, como pueden ver, si yo tengo un archivo entero, de números enteros, pero que va separando por miles a través del punto. Entonces puede haber dos problemas. Uno es cómo yo tenga configurado regionalmente mi computadora, y otro es cómo venga dado el archivo. Entonces, acá viene el primer conflicto, ¿sí?, en el mundo topográfico, que es ese, y justamente si yo vuelvo a abrir este archivo, lo voy a volver a cerrar, total, el paso es fácil de hacerlo. Este proviene ya de un archivo topográfico, y como verán, las coordenadas están dadas como número entero y decimal. El número entero y decimal. Lo propio para las coordenadas. Entonces, el archivo topográfico, así como está, yo podría tranquilamente cargarlo dentro del software, por lo menos de este software. Pero no les va a pasar lo mismo con un archivo separado por comas que puedan encontrar en otro proyecto diferente y que no venga de un procesamiento topográfico. En ese caso aplica lo que habíamos visto de separar en columnas, y previo a eso necesariamente van a tener que, bueno, todo esto pasa, no lo van a ver, pero llegar a configuración regional de su computadora, ¿sí?, y determinar que el separador de miles sea el punto y la coma no esté involucrada en el número que me va a brindar a mí la coordenada. Para aquellos, no sé si hay demasiados estudiantes jóvenes en el grupo, la verdad que no lo conozco a todos, pero quizá esta visión que vimos recién del tratamiento de datos les pueda notar algo raro o algo extraño, y a los que no, no está de más hacer este pequeño repaso, pero lo importante, lo que quería destacar es esa fluidez del manejo de datos. Eso lo va a separar de ser unos meros topógrafos a entender que hay otro tipo de archivo de manejos en el mundo de la topografía, ¿verdad? Por lo general, los equipos modernos que ya trabajan con, por ejemplo, Windows Mobile o Leica y Topcon también tienen sus propios software, o Pentax, por ejemplo, el archivo eh, que arrojan estos equipos topográficos ya modernos, que los puedo sacar incluso con una memoria flash, un USB, etc., me brindan la posibilidad de exportarlo en formato CSV separado por coma y que ya lo interprete el programa. Pero hay otros archivos de equipos más viejitos, como son, por ejemplo, Topcon. En mi caso yo tengo un equipo de esa característica. Primero exportan, o en la facultad también están, Soskia, por ejemplo, primero exportan en un formato propio del equipo, y si no tengo la precaución de hacer la transformación dentro del software de exportación, ¿sí?, de donde saco los datos del equipo a través de un cable particular, difícilmente puedo abrirlo o generar un archivo de intercambio común entre otros equipos. Entonces, también es un dato importante, un dato de interés que van a tener que tener en cuenta a la hora de exportar el relevamiento que hayan hecho o el trabajo o el dato que quieran sacar del equipo, cómo lo voy a mostrar en otra computadora, digamos, en otro software. Entonces, todo eso, esa revisión de datos que por ahí a veces en la facultad se nos complica, siendo estudiantes, o por ahí no le damos demasiado interés, porque, sí, la estación grabó los puntos, bárbaro, los guardo y me voy. Es importantísimo tener en cuenta que el manejo tiene que ser fluido. Ese manejo de datos ustedes lo tienen que tener claro. Bien, dicho esto, no sé si alguien tiene dudas, alguna consulta, a ver por acá. Bien,
Bueno, un poquito estuvimos hablando de los archivos que brinda el equipo topográfico y la diferencia entre los archivos Excel separados por coma. Los archivos Excel separados por coma tienen como objetivo, porque en su programación, el software de Microsoft lo interpreta así, apuntar a bases de datos programadas en Access, y que esa separación por coma eh, esté relacionada con ese dato, ¿sí? Y no es así, no es lo mismo la separación que hace un equipo topográfico cuando genera un archivo del tipo separado por comas. Entonces, un software de diseño como el que estamos viendo ahora, que es AutoCAD Civil, ¿sí? Interpreta muy fácilmente el archivo que viene de un equipo topográfico y no interpreta o no va a cargar un archivo que esté generado y separado por comas de un archivo Excel. Para eso, les dije que lo mejor sería generar un archivo de intercambio común, como por ejemplo para las observaciones de equipos GNSS son denominados RINEX, o como para los archivos de diseño vectorial, como son los de CAD, son denominados DXF, archivos comunes de intercambio. Para los archivos topográficos, considero yo, que el archivo de intercambio común es el TXT, que es un archivo de texto, ¿sí?, separado por espacio o por tabulación o hasta incluso por coma, pero siempre dentro de la interfaz de un visualizador de texto. Entonces esas son las grandes diferencias entre un archivo que proviene de un equipo topográfico a uno de los que yo pueda llegar a generar si lo manipulo desde una planilla Excel que tiene otra finalidad, ¿no? Una planilla de cálculo. Bien. Para hoy tenía pensado avanzar un poquito con, con la producción de información, porque llegamos, si mal no recuerdo, quedamos aquí, en la clase 2, en el análisis de los datos que habíamos cargado. ¿Todos están viendo esta pantalla? Sí. Perfecto. Habíamos quedado aquí en el análisis de la carga de los datos y la producción de información al respecto, el análisis de elevaciones, por ahí veíamos el etiquetado de curvas de nivel, las curvas propiamente dichas. Bien, hasta acá, o hasta este momento, por lo general, podemos decir que llegamos con un tipo de trabajo que es propiamente la generación de información para la toma de decisiones. Y a partir de ahora podemos, hasta acá, digamos, se podría hasta incluso llegar a vender un producto, ¿no? Si llegado el caso de que se les contrata para hacer un relevamiento plano y altimétrico de un sector, hasta aquí sería el análisis que estaremos habilitados para hacer, salvo lo que no vimos, que es la configuración del modelo de impresión, que algo más o menos le mostraba la clase pasada, pero no sería otra cosa más que embellecer la presentación de un plano, ¿no? Con la utilización de los viewports, o quizás incorporando algún sistema de referencia, una escala de visualización, un norte, etc. Pero bueno, eso, como les dije, lo vamos a ver quizás la última clase, en un repaso medio veloz, porque ahí es donde se van a separar cada uno de ustedes con el modo de presentar su plan. Lo que le propongo para hoy es dar un salto en el conocimiento quizás y empezar a investigar qué otras herramientas me ofrece a mí AutoCAD Civil para poder generar información de interés o productos derivados de la carga de datos que hicimos hasta el momento. Entonces, lo primero que se me ocurre hacer es plantearles a ustedes la posibilidad de generar lo que denominamos una alineación o un eje vial horizontal, para luego generar acuerdos horizontales, digamos, en base a este eje vial horizontal, y a raíz de esta alineación, todo el derivado de productos que me ofrece AutoCAD Civil de este cimiento para esta nueva creación de productos.
Entonces, de la alineación yo voy a poder sacar acuerdos horizontales, acuerdos verticales, el famoso perfil longitudinal del terreno, y todas las líneas de muestreo o perfiles transversales provenientes de esta alineación horizontal. Entonces, dicho esto, entramos como en una nueva etapa, se podría decir, de Civil, donde ahora no, digamos, vamos a avanzar, para aquellos que vieron estudios interesados, vamos a avanzar en el proceso de toma de decisiones y nos transformamos ahora en unos generadores de anteproyectos o proyectos, porque hasta aquí la captura de datos ya la hicimos. Entonces, lo que vamos a pasar a hacer es una alineación, o este famoso eje ideal horizontal. Tengo mi superficie de terreno, la cual, para que no se me haga tan pesado el dibujo, voy a pasar a apagarla, porque no necesito visualizarla. Ya mostré, me puedo quedar solamente con eso. Y a partir de aquí, bueno, queda en nosotros decidir qué camino tomar, por ejemplo, para el trazado de una obra lineal, que va a ser la propuesta que les traigo para este taller. Trazar un eje horizontal o un eje por el cual voy a circular en una vía atravesando todo el territorio que tiene esta topografía. Entonces tengo dos grandes posibilidades. Una, dibujar una línea o una polilínea teniendo en cuenta las diferentes curvas de nivel y qué puedo atravesar y qué no, en base a un pliego de condiciones, en base al conocimiento de un determinado valor económico que tenga para ejecutar una obra, etc. Y empezar a tirar líneas tentativas. ¿Sí? Y a partir de ese objeto, ahora vuelvo a AutoCAD, a partir de ese objeto bidimensional, transformarlo en una alineación, o directamente crear una alineación propia en sí misma, que es por lo general lo que a mí más me gusta realizar. Entonces, para ello, AutoCAD, en esta Feli, parte... Sí, ¿me escuchás? escucho. Se cortó recién. ¿Se cortó mucho? No sé hasta dónde llegamos. No sé si a mí sola o a todos. ¿Se escuchaba Ah, antes es a cortado? todos. Puede Bien, ser que te acerques un poco más al micrófono. sí, dale. Dale, perfecto. Entonces, un segundo. Bien, ¿ahora se escucha mejor? Sí, sí. Perfecto. Ah, por algo de la compu. Bien. Si se sigue sin entender demasiado, me avisan y me muevo de sitio. Dentro de mi casa a lo mejor puede llegar a ser el internet, no hay problema. Pero si ahora estamos bien, sigo. Sí, sí. Bien, Sí, perfecto. Feli. Perfecto. Entonces les decía que podemos tomar esa decisión de dibujar la tentativa del perfil o directamente dibujar la alineación a través de la herramienta de creación de alineación. Para eso, dentro de la tabla de creación de diseño, AutoCAD me brinda muchas posibilidades que la vamos a ver a casi la mayoría, salvo tuberías y intersecciones de alineaciones, vamos a ver casi todas estas. Ya vimos, y bueno, parcelas no, pero ya vimos prácticamente todo lo que es tratado de creación de datos de terreno, y ahora nos pasamos a esta nueva carpeta. Bien, vamos a crear, a través de la herramienta de creación de alineaciones, la configuración que le vamos a dar a esta nueva entidad, que la vamos a llamar alineación. Y como dijimos, va a ser la alineación perteneciente al eje principal de mi obra, a una obra vial. Entonces le vamos a poner, no sé, por darle un nombre, 01 eje principal. Va a ser el tipo de eje
como verán, hay otras posibilidades de fase en plano de intersección. Esto es para tipos de vía. Solo necesito una alineación del tipo eje. Y el resto lo podemos llegar a dejar por defecto, que son, lo que siempre les digo, los estilos con los cuales yo voy a crear mi alineación. Los estilos tanto de los tipos de líneas y de PK que voy a tener en mi alineación, como el etiquetado. Como siempre, y a través de esta ventanita, yo voy a poder modificar los distintos tipos, ¿sí?, de marcas, de diseño, visualizaciones, etcétera, ya sea tanto para la marca de mi alineación, como era antes para el tipo de punto, y el etiquetado que va a tener esta alineación en base a los tipos de marcas, ¿sí? Aquí adentro yo voy a poder modificar cada uno de ellos. Yo tengo estos que me los modifiqué a mi gusto de la plantilla que utilizábamos en la obra, ya le dije, por eso aparecen y quizá ustedes no lo tengan, pero lo más, si quieren, vamos a hacerlo básico para que ustedes tengan, digamos que compartamos los mismos tipos de etiquetas y demás. Vamos a tomar, por ejemplo, Major and Minor and Geometry Point, que quiere decir los puntos máximos y mínimos para la geometría de estos puntos, y un tipo de estilo de etiquetado básico. Bueno, no nos vamos a meter en este mundillo para no hacerlo más engorroso. Como siempre, al crear esto, estoy creando una plantilla dentro de una plantilla, entonces lo único que me resta, le doy OK y nada ha pasado. Simplemente he creado un tipo de alineación que la tengo aquí adentro, que se llama 01 eje principal. Esto lo voy a borrar porque quedó de otro lado. 01 eje principal, con la posibilidad de involucrarle un sinfín de cosas. La misma mochila que hablamos siempre, solamente que todavía no tiene datos, ¿sí? Entonces, se me despliega esta nueva paleta que tiene las mismas características que las herramientas de CAD. Si nos fijamos, podemos crear líneas de rotura a partir de puntos fijos, podemos crear tipos de curvatura, un sinfín, espirales, bueno, un sinfín de cuestiones relacionadas con la geometría de los elementos, ¿sí?, siempre relacionado a lo que va a ser el eje de una obra vial. Pero sin embargo, tiene esta herramienta fantástica, y la más usada sobre todo, que es la posibilidad de generar alineaciones, tangente, tangente sin curva, tangente, tangente con curva, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Tangente, tangente y con curva. Son dos alineaciones tangentes entre sí y que a su vez le voy a involucrar una curva que quiero que tenga el diseño que estamos pensando con la empresa o desde el grupo de trabajo que estamos tratando de llevar adelante. Este tangente, tangente con curva, me da la posibilidad de configurar esas curvas y esos espirales a través de esta última herramienta de configuración de curvas y espirales. Si yo la toco, me va a mostrar a mí qué tipo de curva voy a poder pedirle ya al diseño de mi alineación primaria, ¿no? Ahí yo de entrada quité los espirales, perdón, tengo algunos chats. Eh, a mí me corta de nuevo, pero no sé si en internet también. Bien, vamos a hacer una cosa, no desesperéis. Me voy para el living, aguardamos unos minutos. Voy a tener un conflicto con mi gato, porque está durmiendo en el asiento que me siento. Así que voy a apagar el micrófono para que no se escuchen los latigazos. No, mentira. Ahora acomodo las cosas y ya lo conecto de nuevo.
Hola, hola. 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 ¿Se escucha mejor ahí? ¿Se visto mejor? Sí, es que se escucha siempre bien, pero a veces como que se busca cortar, como que empieza a tener Sí, pausas. sí, puede ser. Pero Bueno, ahora si, está bien. si pasa eso, me vuelven a avisar y vemos si le encontramos una solución. Bien, estábamos aquí, perfecto. Como le decía, en esta etapa de... vamos a configurar las curvas y los espirales. Bien. Como la alineación yo no la creé todavía, la tengo que crear. El programa me anticipa o me permite anticipar la posibilidad de, por defecto, generar radios de curvatura, como es el caso. Feli, volvés 2 segundos a ver dónde entraste, que no encuentro eso. Bien, perfecto. ¿Se acuerdan que vamos a partir de la configuración del tipo de entidad que voy a crear de nuevo? O sea que voy a generar una mochila nueva, que se llama alineación. Dentro de alineación, en la barra de diseño ya, para generar productos, ¿sí? Tengo un sinfín de posibilidades de crear alineación. Entonces, eh, mira, gracias que me hiciste recordar. Cuando yo le decía que podía partir de un objeto, ¿sí? Es este el caso, para crear alineaciones a partir de objetos. ¿Y por qué lo mencioné y después no volví a hablar de él? Porque en este momento yo estoy en la etapa de ejecución del trabajo, pero quizás, en el anteproyecto, con la captura de datos de fotografías aéreas y demás, alguien se le ocurrió tirar una idea de por dónde poder circular con la tentativa de trabajo. Y yo podría haber generado una polilínea, ¿sí? En el relevamiento previo, que es este, y venir ahora en este momento a decir, ok, vamos a generar la alineación donde me la pidieron en este anteproyecto. En vez de generarla manualmente, yo podría transformar a esa polilínea, que es un objeto de AutoCAD, en esta nueva entidad. Si yo selecciono, me está pidiendo, siempre lean siempre la línea de comando. Me está pidiendo que seleccione una línea, un arco o una polilínea. O, en este caso, fíjense que me da la posibilidad, entre corchetes, de un ref X, quiere decir una referencia externa. Hasta incluso es tan noble el software que me permitiría, si hay otra persona trabajando en otro lugar de la empresa o en otro lugar del mundo, y ya generó esa polilínea, cargarla en una base de datos y yo levantarla como una referencia externa y transformar esa polilínea de referencia externa en una alineación para yo continuar después con la producción de datos. ¿Y se van teniendo la idea? Bueno, en este momento yo estoy en la herramienta de creación de datos, ya creé esto, ya no lo voy a volver a crear, ya creé el 01 principal, puedo ponerle otro nombre y crear otra mochila, pero yo ya la mochila la tengo creada, ¿sí? Y se me despliega esta barra, herramienta de composición de alineación para 01 eje principal, que es mi alineamiento. Si yo despliego, fíjense que le di a aceptar y se me volvió a crear uno. ¿Sí? Entonces esto no lo quiero, esto lo borro. ¿Sí? Y vamos a configurar este 01 eje principal. ¿Sí? ¿No? Bueno, nos quedamos trabajando con esto. Entonces, en esta herramienta de creación de composición de alineaciones, como les decía, tenemos toda la herramienta del estilo CAD, no lo voy a volver a repetir. Y tenemos acá en la punta la posibilidad de crearlo manualmente, ya sean líneas tangentes y tangentes sin curva o tangente con curva. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Esa tangente y tangente con curva, a esa curva la puedo configurar en esta última herramienta de edición, configuración de curvas y espirales. ¿Sí? Puedo incluso configurar qué tipo de curvatura quisiera, si se fijan. ¿Sí? Y por defecto me sugiere la clotoide. A ver si están activos. ¿Qué tipo de curva está? Mientras tomo un mate.
una curva en espiral, una de las más conocidas en las carreteras. Bien, estuvo cerca, pero está bastante tibio. El espiral ese, dice Vivenet. Va ¿Qué cambiando el radio. Muy bien. De a poco vamos armando un rompecabezas. Es una curva horizontal de radio variable, ¿sí? Con la particularidad que la longitud de la curva es inversa, tiene una proporcionalidad cuadrática respecto al radio. ¿Se acuerdan de eso? A medida que yo circulo por esa curva, el radio va o disminuyendo o agrandando dependiendo del sentido que yo vaya transitando esa curva. Bueno, entonces, volvamos al programa en sí. Esto para que se vayan dando cuenta que en la facu no hablamos tan al aire, digamos, que el mundo está pensado más o menos de una manera lógica. Entonces, destino espiral de entrada y espiral de salida, o sea, no voy a generar una clotoide, no es el objetivo ahora en este diseño, pero sí quiero un trazado de un eje principal con curva. Y le puedo dar por defecto un radio. ¿Cuál es la condición que pienso automáticamente? Pienso en una condición de que no me quiero salir de un radio inferior, a priori, ¿no? De un radio inferior a 200 metros. ¿Y eso quién lo define? Bien, lo podemos definir nosotros, ¿sí? Ante un estudio previo, pero no lo va a definir solamente una persona. Tiene que involucrarse una serie, un conjunto de profesionales que decidan qué tipo de carretera o qué tipo de trazado vial voy a ejecutar. O si estamos hablando de una tubería, ¿sí? Los ingenieros calculistas nos van a decir, esta tubería no puede tener quiebres bastante pronunciados, entonces los radios no pueden ser inferiores a tal criterio. Por defecto dejamos 200 para que vean cómo se trata, pero siempre lo vamos a poder modificar. Configurado ya el tipo de tangente, y ya nos queda un minuto, paso al diseño, tocando aquí, y ya en la línea de comando me pide que especifique un punto inicial. Yo voy a sugerir un trazado para pasar por todos los puntos. Arranco desde cualquier lado, clic derecho y se me queda la posibilidad de seguir trazando para cualquier lado. Le voy a hacer pasar por aquí. Si ustedes se fijan, ya de manera fantasma me está sugiriendo un tipo de curva. Siempre se refiere a ese radio de curvatura mínimo que le di. Le voy a hacer pasar por aquí. Le vuelvo a dar una curva. Lo paso por aquí. Lo paso por aquí. Y bueno. Vamos a terminar por acá. Perfecto. Y ahí, como pueden ver, quedó esta entidad generada. Es una alineación que tiene un sentido de crecimiento como lo diseñamos, ¿sí? Y que paso a paso me va dando las progresivas, con este etiquetado. Un etiquetado particular que seleccionamos nosotros. Vamos a poner a grabar. ¿Qué parte no se entendió? Y desde donde, todo de vuelta, Todo de desde vuelta. antes que la hagas. Dale, perfecto. Vamos a la alineación. Ahí está. Bien, quedamos acá. Quedamos en que... Sí, ya puse a grabar, ¿eh? Gracias, Florencia. Quedamos en que habíamos ejecutado ahí Javier dice que no acepta la contraseña. Esperamos un cachito. Seguramente alguien quiere. Mientras tanto le voy a mostrar algo chistoso. No sé si me ven ahí.
Parable que no se va nunca. Muy pancha. Muy pancha, Runa. Tremendo. Viene acá porque tiene calor la computadora, por eso tiene calor. Bien, avanzamos un poquito. Estábamos en esta parte, donde tenemos que crear el sentido y el vector, si se quiere, bueno, no sé si es un vector, es una alineación, un eje principal para una alineación que va a ser, a priori, la vamos a pensar para una carretera, para una vía, para una obra vial, perdón, pero puede ser también para una tubería, para un tipo de ducto, para una infinidad de cuestiones que estén relacionadas con un trazado longitudinal. Entonces, para eso, creamos esta entidad nueva que se llama alineación. Y la creamos a partir de la herramienta de creación de alineaciones, basándonos en el proceso de creación a través de lo que son tangentes con curvas. ¿Sí? Esas tangentes con curvas son configurables. Yo las puedo configurar dentro de la herramienta de creación, aquí al final, de configuración de curvas. Entonces, como lo que quiero hacer no va a ser una intersección, ni tampoco una clotoide para salir o ingresar a una nueva obra vial, sí lo que voy a hacer va a ser tener curvas en esa alineación, porque ya lo sé de antemano, porque es lo que venimos, digamos, planificando o hablando en el grupo de trabajo. Entonces, lo que voy a configurar va a ser el radio mínimo de curvatura. No quiero, a priori, porque lo decidimos en conjunto, porque viene con pliego, no quiero tener radios menores a 200 metros cuadrados en el prediseño de esa alineación. Entonces configuro de esta manera, con curvas con radio por defecto de 200 metros. Acepto, y ahora sí le pido que me dé este tipo de configuración. Tangente con curva. Una vez que tengo esta configuración, y tangente con curva, ya el comando me dice que especifique un punto inicial. Entonces ahora sí voy a pasar a diseñar el tipo de alineación por donde yo quiera. Vamos a arrancar desde aquí. Vamos a arrancar desde, qué sé yo, este lugar, con un punto inicial, y sé que quiero una primer curva, por ejemplo, en este punto, y cuando yo me mueva para el segundo punto, ya me va a estar sugiriendo una curva con ese radio que yo le establecí. ¿Sí? Ese radio lo que genera es, a medida que yo me voy alejando del principio de curva, si se entiende, va tomando diferentes longitudes. Entonces, si yo quiero pasar por la cresta de esta montaña, por así decirlo, va a tener un estilo de configuración. Entonces, tener otro punto quizás por aquí, lo vuelvo a estirar por aquí, me voy hasta el final, y voy a terminar con un punto por aquí, Enter. Ese es un diseño primitivo, a priori, que le dimos entre un grupo de trabajo a este tipo de alineación. Y queda configurada la entidad de esa alineación. Si se fijan, si se acercan, cuando lo creen, ya se genera un primer etiquetado de esta alineación, en donde me aparecen lo que en vialidad o en obras viales se denominan las famosas progresivas. ¿Sí? Y se nomenclan de esta manera: 0 para el kilometraje, y el resto del número me habla de la distancia en metros que estoy desde el punto anterior. Aquí estoy a 100 metros, 120, 140. Bueno. Este tipo de etiquetado es total y completamente configurable. Yo lo puedo configurar. Siempre hablando del etiquetado, que es una entidad separada, si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, de lo que es en sí la alineación, que es esto. Y que, como lo venimos viendo, tiene un ribbon particular para la alineación. Lo propio pasa con los PK secundarios, ¿sí?
que son estos, tiene otro tipo de etiquetado, en donde el etiquetado que le dimos no le importa el valor que adopta, pero sí podemos ver que también se mueve de a 20 en 20, pero se intercala entre los etiquetados principales, los TK principales. Felipe, Sí, sí, una consulta. dale. Los metros que tiene la progresiva ahí entre, por ejemplo, 160 y 180, Sí. ¿vale? Lo que yo digo es que es la distancia que tiene en forma oblicua, porque en ese caso estaría subiendo la pendiente, o en forma recta. No, es en planta. Está buena la En pregunta que planta. haces. Es siempre, Exacto. No, por siempre eso, si es está en primero en planta, planta. bueno. Está. Está buena la pregunta y ya nos adelantamos prácticamente a una de las últimas clases cuando hablemos de qué hacer con esta alineación. Porque esta alineación, como si yo me alejo, es si yo sobrevolara con un pájaro gigante o con un avión y dijera, ok, quiero que la ruta se vea así desde arriba. ¿Entiendes? Y la distancia que luego adopte la obra que yo ejecute va a estar en función de lo que yo quiero que pase con esa obra, que va a ser lo que vamos a futuro, lo vamos a ver después. Hoy lo único que quiero es que entiendan cómo trabaja Civil para buscar la información que yo quiero. Hoy lo que vamos a hacer es, acabamos de crear la alineación, vamos a jugar un poquito con esta alineación para que vean cómo trabaja el programa, y le vamos a pedir a esa alineación y a otra entidad que ya creamos que se llama superficie topográfica, que es esta, que si la toco nuevamente me aparece el rigón, me aporten datos que yo como empresa o como grupo constructor necesito, son fundamentales para empezar a tomar algunas decisiones. Por acá tengo un chat, me parece. Qué buena pregunta, sí, tal cual, coincido. Bien, ¿se entendió más o menos hasta ahí? Esta simplemente es una distancia de a 20 metros, etiquetada sobre la alineación, pero visto en planta. Es un corte bidimensional. No me está hablando todavía, no me está hablando de la topografía. Bien, ¿qué pasa con esta alineación? Si me confundí, si no me gusta, si la quiero cambiar. Bueno, es muy fácil, tengo dos caminos para tomar. Uno es la modificación gráfica de trabajo, por así decirlo, y otra es la modificación alfanumérica. La modificación gráfica es muy sencilla. Yo seleccionando tanto la alineación como el etiquetado, ¿sí? Voy a poder modificarlo desde aquí, desde el gráfico, como toda entidad de AutoCAD. Yo, si quiero, puedo desplazar este PI, este punto de inflexión, para generar una curvatura diferente, ¿lo van viendo? Y adaptarla a unas referencias que yo tenga o algo que me llame un poco más la atención. O puedo directamente generar una modificación directamente sobre la curvatura, ¿sí? Y achicar la longitud de curva, dejando fijo el PI, que son las tangentes de encuentro entre el punto de inicio de curva y el punto final de curva, o principio de curva y final de curva. ¿Sí? Para los que vimos un poquito replanteo de curva en estudios, Feli, se van a acordar de eso. Sí, en ese caso que vos moviste la curva, ahí lo que tenés que tener cuidado es que, por lo que entendí, no sé si entendí mal, es que podrías perder el radio de curvatura que le habíamos prediseñado antes. tal cual, ¿Es así? tal cual. Porque si por ahí uno juega con la curvatura y te dicen que tiene que ser menos de 200 y vos por ahí la tocaste y la llevaste a 150 y estarías fuera de regla. Tal cual, exactamente. Por eso Es un punto a tener en cuenta. exactamente, siempre hay excepciones a las reglas, pero como todo programa diseñado para tontos, está el doble control. Por eso les decía que yo puedo modificar de forma gráfica, pero lo puedo hacer de forma alfanumérica a través de la rejilla de alineaciones o vista de la rejilla de alineaciones, que son traducciones malísimas que hicieron los que trabajaron en gramática, por así decirlo, de AutoCAD, al transcribir, a pasar el software de inglés a español. Bien, en esta rejilla, en realidad es una plataforma
que describe de forma alfanumérica cómo está diseñada esta alineación. Me muestra los principios y finales de las diferentes curvas, los segmentos que componen esta alineación, de qué tipo son, qué restricciones tienen, ¿sí? Aquí los podría yo bloquear si quisiera no modificarlos, etc. ¿Qué longitud? Me está aportando datos fundamentales, ¿eh? ¿Qué orientación tiene? Esto me habla a las claras de que ya puedo yo, por ejemplo, dar rumbos y azimut si yo tuviera en una obra de desarrollo lineal que quisiera tirar paralelas a algún sistema de referencia dado. Esto es un dato fundamental, muy interesante, muy interesante. Los PK, ¿sí? De cada uno de esos segmentos que estábamos viendo, si ustedes se fijan, yo fui achicando, pero el número que quiero mantener es el número de segmentos sobre el cual quiero trabajar. Y no sé si se dieron cuenta, acabo de pintar el primero y ya AutoCAD solo me hace referencia a ese segmento. Magnífico, porque yo sé sobre el segmento de la alineación que quiero trabajar. Si toco el 2, me va a eliminar la curva. Y esto es lo que le quería mostrar. Si yo toco el 2 y me vengo hasta la entidad que puedo modificar, acá no está hablando del radio. Y acá no está hablando de lo que decía recién el niño extranjero, de que se me ha modificado el radio de curvatura que yo tenía por defecto al principio. ¿Se puede? Y muy rápidamente puedo o volver a la instancia principal, ¿sí? Y ahí volvió, o puedo generar uno más grande, una curvatura más grande. Me salgo de parámetros geométricos por ahí, de los puntos que quiero tocar, pero me adapto a radios de curvatura fundamentales en los tratados o en los acuerdos internacionales de trazados viales, que existen. De hecho, uno de los más completos es el estadounidense, algo de eso hablamos en clase, y son muy, muy interesantes para tenerlo en cuenta a la hora de diseñar una carretera. Bien, entonces dijimos, podemos modificar esta alineación desde todo este bagaje de conocimiento geométrico alfanumérico, o lo puedo hacer a través de elementos geométricos propios de la alineación. Y uno se preguntaría, che, ¿y por qué modificaría estos datos de manera gráfica, digamos, desde AutoCAD? Y como les decía antes, tengo la posibilidad de tener un relevamiento mucho más completo, mucho más detallista sobre si en este lugar debajo tengo alcantarillas, tengo alguna barranca más pronunciada, con algún detalle más de topografía, y puedo hacer que esta alineación tome diferentes sentidos, diferentes criterios, y adaptarla a ese relevamiento previo que hizo el alineador, que hizo el topógrafo en campo. Y me olvido de las condiciones que le di a priori, estos 200 metros, que le di a priori a la alineación, y lo adapto a la topografía que tengo en el lugar. Y esto me va a llevar a pensar si la posición que yo adopté para la alineación es correcta o no. Entonces, fíjense cómo estoy utilizando las herramientas de diseño para tomar decisiones. ¿Cómo puedo yo valerme de los datos geométricos de una traza tentativa para tomar una decisión tan importante como cambiar la ubicación de esta alineación? ¿Se va entendiendo más o menos lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Sí, sí. Perfecto. Bien. Seguimos. Perdón, estaba revisando acá un mensaje. Bien, hasta acá todo bien. Perfecto. Una vez que tenemos la alineación, ahora vamos a avanzar un poquito más porque si no, no vamos a llegar con el tiempo. Una vez que tenemos la alineación, tenemos el camino que quiero llevar adelante, sabemos por dónde vamos a circular. Ahora otra vez se bifurca la posibilidad de análisis de la producción de datos, ¿sí?
Y acá les voy a plantear yo una forma de dar este taller para que ustedes se lleven un concepto más amplio digamos, del aprendizaje. Yo ahora podría ya empezar a diseñar el tipo de carretera, o el tipo de trazado vial, o el tipo de tubería, o el tipo de canal que quiero hacer sobre esta alineación. Para finalmente, una vez que desarrollé todo lo que se denomina obra lineal, que lo tienen acá, a través de la creación de ensamblaje y finalmente la creación de una obra lineal, ¿sí? Que como no tengo creado los ensamblajes ni nada, no me da opción alguna. O sea, más o menos se están dando cuenta de los datos que me pide. Para, una vez que tenga desarrollada esa obra lineal, pedirle al programa que me compute el cálculo y el cómputo del movimiento de suelo. Esa va a ser la tarea final de la producción de información. Pero yo no quiero ahora en esta instancia irme para ese lado. Prefiero que entiendan cómo funciona el software para que ustedes después jueguen y en base a eso no les quede una receta de cómo hacer las cosas, sino que vayan entendiendo cómo funcionan las herramientas del software. A mí me costó tiempo, hasta que más o menos la entendí, y esa era la idea o la primera cuestión principal de por qué hacer este taller. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito más sobre qué hacer con esta alineación. Esta alineación me abre un montón de caminos ahora, y yo lo que quiero es mostrarle a alguien cómo es la topografía de este terreno, visto en corte, una vez generada la superficie de datos y la alineación por la cual quiero que circunde, que transcurra mis vehículos. Denme un minuto porque tengo un cartel que me está molestando bastante, que no sé cómo sacarlo. Un minuto, por favor. A ver si puedo ahora. ¿Ahí ven todos esto? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Hay un cartel que me estaba ahí molestando bastante. Bien. Una vez que tengo la alineación, que es una mochila que ya le di datos, ya tiene datos a priori, esos datos son la geometría de esa alineación, le puedo seguir metiendo cosas a esa alineación. Todo este tipo de cosas que quiero que veamos hoy. No todas, obviamente la vista de delante no la vamos a ver, pero sí la creación de un perfil longitudinal, ¿sí? Para poder mostrar la topografía del terreno. Entonces, una vez creada la alineación, tengo que decirle al programa, che, a través de esta alineación, que vos entendés que es una alineación y cuál es el objetivo, quiero que me muestres que cortes con tu cuchillo gigante toda esta superficie y me muestres qué es lo que tengo ahí abajo, o sobre. Entonces, para eso, voy a venir a perfiles, crear perfil de superficie. ¿Sí? Mágico. Este wizard que aparece aquí me dice que va a crear a partir de una alineación que tiene el nombre que le dimos, ¿se acuerdan? Con estas características de alineación que inicia en el 0 y termina a los 3 kilómetros prácticamente, 2, 9, 34, ¿sí? Que quiero que me muestre todos estos PK, ¿sí? Sin desfase, sin nada, y acá empieza a hacerse notar algo de lo que estaba hablando. Porque me pide el programa que seleccione una superficie de muestreo. Por ahora, solamente tengo seleccionada, o tengo creada una superficie. ¿Y por qué le digo esto? Porque uno puede llegar a pensar, bárbaro, o sea que yo al perfil le puedo pedir tantas superficies como las que tenga creadas. ¿Se va entendiendo? Yo no solamente puedo tener el reglamento previo, sino también puedo tener un proyecto, un segundo relevamiento, otro dato de tipo superficie que involucrar en el muestreo del perfil. Pero bueno, por ahora y hoy, por eso le digo que vamos a hacer una trampa al
al estudio por receta, que es lo que tanto les da bronca de algunos tutoriales, para que entiendan el motor de este programa. Entonces le voy a decir que me muestre la superficie, que me haga un corte solo de la superficie TN, que es la única que tengo ahora, y lo añado a la creación del perfil. ¿Sí? A priori me da una serie de datos que yo los puedo ir modificando directamente de acá, como por ejemplo el estilo de perfil. Yo tengo este preseleccionado, pero podemos pedirle un estilo de perfil básico, que seguramente ustedes lo tengan, o pedirle otros estilos. Por ejemplo, el perfil del terreno existente. El nombre no tiene nada que ver con digamos, el nombre del estilo. Acuérdense que estas son como camisetas que me pongo para salir a la noche, o a la tarde, o a la mañana, lo que quieran. Son como estilos de ropa. Bueno, este es un estilo de cómo quiero que me muestre el perfil. Yo tengo uno creado, tenemos uno, lo arrastro de otro lugar, que es este perfil, sí, pero le vamos a poner este, que es el perfil del terreno, con unos datos particulares, que lo puedo ver desde acá adentro. ¿Sí? Si yo pudiera analizar algunos de todos estos datos, me daría cuenta de qué estoy hablando. Y lo fundamental va a estar acá. Ustedes ahora confíen en mí, pero después se van a dar cuenta rápido. Esta línea, para que sea más representativa, la voy a pintar de color verde, porque quiero que el perfil que me muestre, la línea del perfil de corte, sea verde relacionada con el terreno natural, para verla más fácil. Y ya a priori podría dibujar este perfil, pero no lo voy a hacer ahora. Acepto. Y como todas las mochilas AutoCAD, se me crea una nueva mochila. Es como una mamushka gigantesca que van a ir descubriendo a poco. Bien, acá el informe, el wizard de información me dice que a esta hora, desde esta compu se creó un perfil con tales características. Bueno, no sé si va a sumar esto que les voy a contar, pero ese wizard que aparece de información hace las veces de protocolo de información en base a un proyecto. Y se utiliza mucho en el control de avance de obra. Y se utiliza mucho para controlar cuál es la última versión de un documento de ejecución. ¿Se acuerdan la primera clase cuando les dije que por qué el software era libre y por qué había software pago? Para AutoCAD. Tener el software libre significa tener muchos cerebritos trabajando dentro del software. Pero tener el software pago, de algunas empresas que trabajan en grandes mega minería o grandes proyectos de ingeniería, que son obligados a trabajar con software pagos originales, este documento que se nos aparece a nosotros, que a priori nos molesta, porque en realidad nos dice qué nos importa a nosotros quién lo creó, cuándo lo creó y qué es lo que creó, al fin y al cabo se van a ir dando cuenta que es una serie de información que el propio proyecto brinda para aquel que quiera auditar el proyecto, ¿sí? Y vea quién cambió un proyecto ya ejecutado, qué día, qué hora, desde qué máquina, de qué IP. Y es una información valiosa que cuando surgen los problemas, yo me puedo basar en eso y ir a buscarlo. Bueno, nunca me pasó, pero sí sé que existe y es para eso. Bien. Dijimos que habíamos creado el tipo de perfil con un estilo particular, lo vemos dentro de esta mochila. Es un perfil que se basa en la superficie TN. ¿Sí? Esa es la información que me brinda Pedro. Y ahora en realidad lo que yo quiero hacer es verlo a ese perfil, porque lo tengo creado pero no lo puedo ver. Entonces me voy a la herramienta de visualización de perfiles, la tenemos ahora en visualización de perfiles y vista en sección, la creamos y se nos aparece esta nueva herramienta de creación de perfiles, que tiene algunas cuestiones a analizar. Una de ellas es sobre qué alineación se va a basar la visualización. Seguimos siempre en la misma alineación, y como todo puedo tener más de una, pero vamos a trabajar con esta principal. Le vamos a poner un nombre, ¿sí? Que por defecto viene el perfil longitudinal,
nosotros lo vamos a cambiar al solo efecto que vean dónde impacta esta información, ¿sí? Y luego tengo el estilo de visualización de perfil. Yo también tengo creado pero para no ser contrera, vamos a basarnos en este que lo tienen también ustedes, New Profile View Style, con un estilo particular que, como siempre, lo puedo editar, lo puedo cambiar desde aquí, que bastante lo vamos a, bueno, ahí ya nos quedan 10 minutos, bastante lo vamos a utilizar en un ratito. Prosigo. Aquí me muestra los intervalos de PK y es importante darse cuenta de que ya en esta etapa está tomando los mismos intervalos con los cuales creó al perfil. O sea que ya me está tomando la creación del perfil. Y está hablando de ese y no de otro, ¿sí? Porque tienen los mismos intervalos. Altura de visualización de perfil. Acá voy a hacer un pequeño truquito, les voy a dar un pequeño topo tip, como les había dicho. Automáticamente me brinda estos dos parámetros, ¿sí? Uno de máxima y uno de mínima. Pero miren qué interesante. Si yo lo especifico por el usuario, está bajando prácticamente 7 metros, ¿sí? Y subiendo otros unos 6 más o menos. Esto es interesante y lo voy a tildar. Yo podría modificarlo a mi gusto, lo puedo modificar si quiero, pero lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la visualización del perfil la va a hacer por debajo y por encima de lo que ya toma automáticamente. Y esto está bueno porque me va a permitir a un futuro, cuando yo diseñe lo que en realidad denominamos rasante, que es en sí el proyecto, me va a permitir modificarlo con 5 o 7 metros de tolerancia en la visualización. Y cuando lo vean, cuando se los muestre en la clase que viene, van a ver qué importante que fue tomar a priori esta decisión. Bien, luego dejamos esto por defecto. Está bueno que no tilden visualización del perfil dividido, ¿sí? Eso no es tildado. Y ya, como ven, puedo ya directamente crear la visualización. Pero quería avanzar hasta este punto, que es el punto de las guitarras, y es un punto donde hoy no vamos a hacer tiempo de verlo a fondo, pero está bueno que lo sepan, a priori ahora. Yo en la visualización que dé del perfil puedo, si quiero, ponerle que no tenga banda, o elegir alguna de todas estas bandas que me muestren, ¿sí? A priori, vamos a decirle, yo tenía seteado bandas de la obra pasada, pero podemos ponerle, por ejemplo, corte y relleno. O podemos ponerle solamente las estaciones. Vamos a dejarle a priori, bueno, le voy a dejar esta para mostrarle de qué se trata. Pero las guitarras, yo si quiero, puedo decirle que no me muestre ninguna en esta visualización de perfil, y a futuro configurar la que yo quiero, que es lo que quiero que aprendan también ustedes, ¿no? A configurar sus propias guitarras, que es el dato del perfil que yo quiero mostrar. Bien, y por último el tema del sombreado. Esto a priori no lo vamos a usar ahora porque como no tenemos rasante no podemos saber si hay corte o hay relleno. Así que esto automáticamente lo vamos por verdadero y creamos la visualización del perfil. Automáticamente me pide que determine un lugar donde quiero que me muestre el perfil. Un lugar fuera, obviamente, de la superficie donde estoy trabajando. Entonces cliqueo en cualquier lado de la pantalla y aquí lo tenemos. Ahí ya me muestra rápidamente, velozmente, una idea del perfil topográfico, ¿sí? Longitudinal sobre el cual atraviesa toda esta alineación. Quiere decir que instante a instante tengo una foto de la topografía de este suelo. Primera observación principal, primera de todas. ¿Qué pasa entre el PK0 y el PK100? Pasan cosas. Pasaron cosas. Conocido. ¿Qué está pasando? Y está pasando que el dato topográfico yo lo tengo. Lo que no tengo es la visualización en el perfil. Podría mejorar
la visualización del perfil para que me muestre en estos quiebres qué es lo que está pasando. ¿Sí? Primer dato. Integrale bajo la curva. Integrales bajo la curva, no, en realidad en este momento no. No, pero para saber No, bien lo que hay abajo, cuando no sí, tenés la distancia. Porque no no, tenés simplemente la distancia en lineal, que son 100 metros en ese caso, claro, ¿no? pero Pero no tenés la distancia. es lo que yo le Sí, pedí en realidad, es lo que yo le pedí al que me muestre el perfil, que me muestre exacto. en el perfil, muy distinto a lo que me está pasando en la animación. Fíjense que en la animación estoy avanzando cada 20 metros. Y eso Exacto. es un poco lo que le quiero mostrar acá. Entre este punto y este punto tenemos 100 metros, o sea que tenemos 5 puntos de interés que topográficamente la alineación me está mostrando, pero no me lo está mostrando el perfil. Entonces no es más que una cuestión de configuración de visualización del perfil. Lo propio está pasando con el dato a los costados, arriba, abajo y sobre el lado lateral derecho. Bien, como siempre, todo esto, eso es el fil, la configuración, todo. El dato del perfil yo no lo voy a cambiar, porque el perfil es este, es único, y sale de superficie TN. ¿Sí? Y lo importante de esto es que en cada punto que yo me pare dentro del proyecto, si se fijan acá abajo, EP me está diciendo que en la progresiva kilómetro 1, 746,25 tengo 124,638 metros de altura. Entonces, digamos, a grandes rasgos yo podría determinar que este perfil topográfico lo puedo analizar prácticamente al centímetro, porque si yo me paro acá, el dato es al centímetro, tanto en longitud como en altura. No así la visualización. Entonces, ¿se acuerdan cuando les dije que lo que lo va a distinguir a ustedes de qué manera muestra la información? Es un poco jugar con lo que tenemos acá. Si yo toco la visualización del perfil, se me abre un nuevo ribbon, ¿sí? Con dos tipos de propiedades. Perdón, no sé qué pasó. Acá. Una son las propiedades propiamente dichas del perfil y otra las propiedades de visualización del perfil. Si yo edito el estilo de visualización del perfil, me estoy metiendo en la configuración de visualización propia que estamos hablando ahora. En esta primera ventana, que es la gráfica, voy a poder configurar la escala, ¿sí? De horizontal en cuanto a lo vertical, 10 en 75. Esta es la exageración vertical que estoy teniendo con respecto al horizontal y que es totalmente configurable. Si yo pongo estilos predeterminados, por ejemplo 1.50, ya se van dando cuenta cómo se me modifica el perfil. En un 200, por ejemplo, aplico. Bien. Cómo se me modifica el perfil. Lo vamos a dejar como estaba para seguir simplificando. Luego tenemos una segunda ventana que es de rejillas. No sé si vale la pena que lo analicemos punto por punto, pero en cada una de estas rejillas van a poder ustedes configurar el tipo de visualización. Yo puedo omitir que me marque todas las rejillas. Por ejemplo, vamos a ir de a poquito, ¿ven? Ahí puedo marcar todo, pero mete bastante ruido. Por ahí no sé si estas son necesarias, las puedo sacar. Y quedarme con estas, que sí por ahí son más necesarias. Puedo modificar, ¿se acuerdan cuando dije el tipo de visualización? Puedo pedirle que arranque sin un offset a la izquierda, por ejemplo. Que arranque directamente pegado al perfil. Sí, queda un minuto, me dicen por acá. Vuelvo a crear una. Salimos entonces y vuelvo a crear una reunión. Le voy a sacar la contraseña si pueden entrar rápido.
Venga. Feli, Sí, cerrá la reunión vos, así salimos todos juntos. ok. Estoy grabando. Bueno, nos habíamos quedado acá. ¿Están todos viendo esta pantalla? Sí. Bien. La propuesta que tengo para hacerles es que jueguen con el tema de la rejilla para adaptarlo a los datos que ustedes quieran mostrar. Es interesante. Y nos vamos ya directamente a la anotación y al tema de ejes. Las anotaciones se dividen en tres grandes grupos, ¿sí? Uno es el título de la vista del gráfico, que si se acuerdan, que le habíamos asignado en la vista de la creación de la vista del perfil longitudinal tipo, que es lo que aparece acá. ¿Sí? Como verán, lo que está tomando es que el dato es de la alineación sobre la cual se basa el perfil, y a su vez un texto que viene por defecto en inglés. Entonces yo lo puedo editar, que me muestre lo que yo quiero que diga. Entonces, en el contenido, fíjense que tiene unos corchetes, una anotación media rara. Esto está haciendo alusión a que está llamando algún dato importante. Entonces yo puedo, como todo lo que van a empezar a ver ahora en Civil, yo puedo editar qué dato quiero que me traiga. Y hay varias funciones que voy a poder adaptárselas a este tipo de perfil. Entonces, lo que voy a hacer es el dato que puedo modificar rápidamente, digamos, el dato que puedo modificar a mano, es este, ¿sí? Lo voy a modificar por fuera. Lo modifico acá. Entonces puedo poner, por ejemplo, lo puedo modificar todo, ¿no? Dato de perfil. ¿Sí? Y aquí le digo qué dato quiero que me traiga. Y puedo ver la escala de dibujo, escala vertical. Los pk iniciales, más elevaciones mínimas. Bueno, vamos a dejar nombre de vista del gráfico. Ese nombre de vista del gráfico, o si yo eligiera cualquiera de estos otros, ¿sí? Lo puedo llevar directamente y configurarlo de esta manera. Entonces me queda una especie de programación. Acepto, y esto es lo que va ahora a mostrar, cuando le demos a aceptar, lo que nos va a mostrar fuera del perfil. Acá le cambié la altura e incluso le cambié el estilo de texto. Vamos a ponerle Roma, por ejemplo. Y la altura del texto. La posición, quiero que esté a superior izquierda, lo puedo poner centrado. Y si quiero que tenga un desfase en I, ¿sí? Vamos a ponerle un poquito más, vamos a poner 100, para que se note bien la separación. Y como el texto puedo configurar todo el resto de datos, de los contornos del perfil, ¿no? Ya sea determinando la posición, qué tipo de ubicación quiero que tenga, qué rotación, qué altura, qué desfase con respecto a los ejes X y Y qué estilo de cota quiero que tenga. Por ahora lo dejamos así. Jueguen también con eso para distinguirse, como ya les dije. Pasamos al tema de ejes, y esto también está bueno, es muy interesante que entiendan qué es lo que sucede. Tanto el eje superior como el inferior, ¿sí? Los puedo configurar. Acá está configurado por el estilo de perfil que me muestre del eje inferior las marcas y las etiquetas según los PK, ¿sí? Según PK inicial, en un intervalo cada 100, y acá empiezo a jugar. Quiero que me lo muestre cada mes, y lo voy a hacer coincidir con el intervalo que tengo en la alineación, ¿sí? Tanto para las marcas principales, y si quiero, para las marcas secundarias, también les pongo un intervalo cada 20, pero con una marca más pequeña, 5 milímetros, 7 milímetros. Que estén en el centro, altura,
Y acá viene el dato fundamental. Si yo ingreso, tengo valores de PK, valores de PK original, ID de cambio de numeración de PK, o valores de ACISA y vista de gráfico. Bueno, todas estas posibilidades de configuración vienen dadas de manera genérica o por default, digamos, para que la visualización del perfil básico sea la adecuada, la correcta. Pero yo si quiero, lo puedo modificar. Yo si quiero lo puedo modificar, por eso le estoy mostrando paso a paso. La forma de modificarlo es fácil, como le decía recién, puedo borrar el contenido de aquí, ingresar y que me muestre otro tipo de datos. Algo muy bueno o muy importante es que si yo interpreto, esto lo digo, a lo mejor no le queda a nadie, pero bueno, porque me he matado a veces configurando algunas cuestiones, uno si quisiera puede interpretar cuáles son las variables que se involucran en este cálculo y modificar algún dato de ellas. Pero por ejemplo, si yo quiero que la unidad de precisión aumente, ¿sí? La puedo aumentar acá, pero hasta que no lo involucre en el cálculo, no me lo va a mostrar. Entonces lo que tengo que volver a hacer es involucrarlo en el cálculo. Y si se dan cuenta, se me modificó el dato. Entonces acepto, y lo propio voy a hacer para el resto de los datos que yo estoy mostrando. Lo propio también puedo hacer con el dato de marca de geometría. Entonces jueguen un poquito con eso para ir mejorando las condiciones de gráfico del perfil. Lo mismo también va a pasar en el eje vertical, ¿sí? Teníamos un intervalo de 1 en cada 10, lo puedo poner 1 cada 2 metros, por ejemplo, y acá lo cambio en 1 cada 1,5. ¿Sí? Y lo propio voy a hacer acá, quiero que aumente. Bueno, la precisión acá ya la tengo, ¿sí? Que es 0,01. Lo dejo. Y si aplico todo, se van a ir dando cuenta cómo aumentó ahí, la configuración del perfil. Ya parece que se acerca más, cada vez más a un chino. Pero para producir información es muy interesante. Fíjense, por ejemplo, que la elevación me quedó en inglés y está pegada a la etiqueta que tiene la componente vertical. ¿Cómo la modifico? Muy fácil. Volvemos acá a editar la visualización del perfil. Me ve este perfil a este eje izquierdo, ¿sí? Perdón, a esta anotación izquierda, y le voy a pedir que quede en el medio, ¿sí? Pero que tenga más desfase. En vez de 25 le voy a pedir 50, o quizá un poco más, 105. Aplico, acepto, y acá lo tengo. Muy importante que entiendan que, o bueno, van a renegar un poquito, pero se van a dar cuenta. Que una cosa es la anotación que tenga la visualización del perfil y otra cosa es el dato geométrico que tiene la visualización del perfil. ¿Sí? Datos geométricos son los ejes, datos de anotación es la anotación de los títulos. ¿Sí? Perfecto. Me quedaba esta forma de explicar acá, puedo pedirle algún dato o directamente lo puedo escribir yo. ¿Sí? Un cambio. O hasta incluso si no estoy convencido de cómo me lo está mostrando, puedo pedirle que lo rote, por ejemplo, a ver si estoy en concreto. No, ahí me queda mal. Ahí está. Y así jugando para poder ir encontrando esta configuración adecuada para ustedes. Como verán, lo que les decía hoy, se me cambió el dato del perfil. Dato del perfil es el final principal. Bien. Hasta acá llegamos con la creación del perfil.
Rápidamente, hoy les voy a mostrar, porque no nos queda mucho tiempo, para avanzar rápido con las líneas de muestreo, que sí quiero que se lleven también esa impresión, que puedo modificar las guitarras. Y las guitarras las voy a modificar desde editar estilo de visualización de superficie. Perdón, me equivoqué yo en esta vuelta. Tocando la visualización del perfil, propiedades de visualización del perfil, me lleva a otro wizard, donde voy a configurar la información que está volcada en la visualización del perfil. Y una de esas pestañas es guitarra. Como verán, guitarra no tiene elementos, no está involucrando elementos en el cálculo, o en el muestreo en realidad, no en el cálculo. Y puedo seleccionar cualquiera de los estilos que vienen por defecto, o puedo crear yo uno nuevo, ¿sí? Con datos que vamos a ver mañana, más tranquilos, más descansados, porque es un tema que quiero que lo aprendan, porque está ligado un poco el concepto de lo que es un PK principal, un PK secundario, los puntos de geometría horizontales y verticales, que son estas líneas que ustedes ven, y nadie me preguntó todavía qué son estas líneas, qué es lo que está pasando en estas líneas. Bueno, está un poco ligado a ese concepto, ¿no? De qué es lo que me está mostrando la guitarra y qué es lo que está entendiendo este acuerdo horizontal que proviene de esta alineación. Esos puntos azules, Felipe, no significa dónde están las curvaturas. Exactamente. Son los puntos donde yo tengo generadas las curvas a lo largo de la alineación. Quiebre. Los quiebres serían. Los quiebres de la alineación, exactamente. Entonces, volviendo rápidamente aquí, yo puedo seleccionar. Lo que estoy haciendo ahora es para que entiendan cómo funcionan las guitarras. Tengo guitarras preseleccionadas que tienen algunos diseños, algunos estilos, algunas remeras o algunas camperas particulares, ahora que hace un poco más de frío, y las puedo ir cargando. ¿Sí? Por ejemplo, tengo creada esta que es elevaciones y estaciones, y solo basta con añadir esta guitarra que tiene una configuración particular, está tomando los puntos de la alineación para este eje principal y desde esta superficie, la acepto y ya se me muestra acá. Ya se me involucra en la visualización del perfil, y con ese punto, ¿sí? de cálculo, ya estoy seguro que me lo va a mostrar, porque estoy dentro del perfil longitudinal principal. Entonces, no basta con aplicar, y me vengo acá abajo y ya tengo esta primera guitarra, que tiene una configuración muy particular que utilizamos nosotros, ¿sí? Que si se dan cuenta tiene la misma alineación y distribución de datos de progresiva igual a los PK que tenemos en la alineación. O sea, es un PK cada 20 metros. Progresivas cada 20 metros. Y sobre esos 20, cada 20 metros, le estoy pidiendo que me muestre la principal y la secundaria, qué topografía, qué cota topográfica tengo. Por eso, el estilo de esa guitarra, se llama elevación y estación. ¿Sí? Un dato interesante es este que se llama hueco, que yo ahora lo voy a dejar, pero cuando agregue otra guitarra, por ejemplo, datos del perfil, este tipo de guitarra la voy a agregar, va a tomar datos de del mismo eje principal y la misma superficie. Lo voy a dejar para que vean cómo funciona. Se me agrega un dato a la guitarra y aparece aquí abajo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, es la misma guitarra con la misma distribución. Porque está el perfil, la campera que configuramos para esa guitarra tiene los mismos datos que la campera que configuramos que tiene configurado Civi. Nada más que le cambia un poco el grosor de la letra y le borra estas líneas, nada más. Que es fácil verlo en la visualización. El hueco, le estoy mostrando cosas que me hicieron renegar bastante en algunos trabajos. El hueco me está hablando de la separación que tengo entre los elementos de esa guitarra. Si yo le pongo 0,
aplico, se me va a pegar automáticamente al dato que tengo acá arriba, a la otra guitarra que seleccioné. Eso va a permitir, con el correr de los datos que yo quiero involucrar, que, como les decía, lo vamos a ver mañana, pero yo puedo crear una nueva etiqueta, ¿sí? Del tipo texto, o puedo crear una de tipo línea, una de tipo bloque, aquí está el chimichurri fundamental de la etiqueta de la guitarra, que es el contenido, y en el contenido yo puedo involucrar tanto el perfil 1 como el perfil 2, información, ¿sí? Datos de ese perfil. Y para ese perfil, a su vez, le voy a ir pidiendo distintas cuestiones topográficas que lo van a hacer más enriquecedor. Lo importante acá es decirle que qué quiero que me muestre, ya sea para el TK principal o para el TK secundario. Claro, ahora uno dice, no necesito otra cosa que no sea progresiva y elevaciones, pero cuando un proyecto se va complejizando cada vez más, se va haciendo cada vez más rico, yo necesito que la guitarra me muestre, y por eso ahora no vale la pena hacerlo, me muestre, por ejemplo, en uno de estas, o sea, en una banda de la guitarra, o en una cuerda, por si me permite, muestre las progresivas, abajo me muestre la superficie de terreno natural, abajo me muestre la superficie del proyecto, abajo me muestre la cantidad de terraplén, la cantidad de desmonte, y un quinto o sexto elemento que me determine un volumen de suelo, por ejemplo. Entonces, todo ese articulado, por eso le hablaba hoy, que estamos avanzando mucho en el tratado de la perfilometría, que no es un dato menor, estamos avanzando mucho con pocos datos, porque esto se enriquece a medida que yo le voy agregando datos a estos perfiles. ¿Sí? Feli, yo lo que quería decir que expliques, porque por ahí es la parte más difícil que nos cuesta a veces encontrar, es por ahí cuando encontrás algún punto de interés y no tiene la cota marcada. Cuando No sé si encontrás, cuando, por ejemplo, encontrás la cima de una montaña o un valle y no podés determinar justo que le dé la cota. O sea, que el enrejillado que le haces no dan la cota, o sea que lo tenés que bien, marcar sí o sí ese punto. Eso es lo que por ahí a veces cuesta. perfecto. Marcar Bien, puntos vamos a hacer una de cosa. cotas interesantes, Sí, sí, sí. por así decirlo. Sí, eso viene aparejado un poquito a lo que hablaba recién, y sobre todo con el tema de la guitarra. Entonces, está buena la pregunta, la dejo para mañana. Mañana vamos a partir de ese punto, y así hoy terminamos con el tema de perfiles transversales y el muestreo que hace AutoCAD. Pero está buenísima la pregunta, está perfecta, lo vemos a fondo mañana, así no perdemos lo que queda de la clase en eso. Sí, sí, por eso yo te ¿Eh? quería esperar a ver si lo demostraba o no, por eso. Perfecto. No, está buenísimo que lo trajiste a cuenta. Bien. Feli, Sí, el Manu no está escuchando hace como 5 minutos y justo me lo mandó por privado y contesté en el grupo. No sé si podés ver vos por ahí, a ver. Manu Valladares. Valladares. Raro, che, porque tiene micrófono, Manu. A ver. Sí, pero no le dan el micrófono en sí. Sí, pero, o sea, perdió el audio él, no nos escucha. Manu. A ver. Ahí estoy tratando de reiniciarle el audio. Manu. Le voy a mandar un... Manu. Perdón que corté, pero bueno, No, quería está bien. avisar. Está bien. Capaz que es algo, no sé dónde está el Manu, si está... en la PC o en... Sí, dice que ahí abajo se fijó, pero por ahí puede ser una configuración, que es lo que me pasó a mí el otro día, que tiene que salir del chat. Ah,
chat y volver a entrar. Quizás sí, es algo o de última de la reunión. Ah, Oh, qué lástima. Yo encima no lo puedo, ya probé de igual está silenciar. grabado, Feli, así que Sí. no te preocupes. Dale, queda grabado. Mandale un mensajito que de última queda grabado. Ahí está, Yo prueba le de ma- nuevo, puso. yo le mando. Bueno, continuamos entonces. Lo último, así cerramos hoy y mañana se llenan de dudas, así como Gaspar, perfecto lo del punto de interés, y mañana nos matamos a preguntas. Una vez configurado el perfil, ¿sí? Una vez que tengo acá configurado el perfil longitudinal, tengo una idea de cómo se comporta la topografía a lo largo de todo esta guitarra, a lo largo de todo este trazado, ¿sí? que vincula la topografía con las progresivas a lo largo de la obra. Y a partir de este anteproyecto, yo podría trazar lo que se llama rasante, o la tentativa de proyecto en corte, ¿sí? para el diseño altimétrico de acuerdo vertical para el proyecto, que también lo vamos a hacer mañana. Y nos vamos ya a ir a la parte de productividad vial o productividad de cañerías. Lo que quiero mostrarles hoy, seguir avanzando un poquito, es en la posibilidad que me brinda el programa de generar líneas de muestreo, que son los perfiles, el resultado de pedirle al programa que me calcule perfiles transversales a partir de ese alineamiento que cree. ¿Sí? Con estos poquitos datos, y estos poquitos datos no son más que el alineamiento previo. Entonces lo que voy a pasar a hacer ahora es pedirle esos acuerdos horizontales, esos perfiles horizontales a través de estas líneas de muestreo. Me voy a la pestaña de visualización. Acá encuentro el primer error en el diseño de la posición. No está mal lo que está haciendo, pero para mí sí es un error, que es que la línea de muestreo la ubique en visualización y no en la pestaña de creación, dice. Porque aquí solamente se van a dar cuenta que voy a crear líneas de muestreo. ¿Sí? Cuando yo toco crear línea de muestreo, lo primero que me pide en la observación es que le indique qué alineación puedo seleccionar o que toque un Enter para ver un listado de alineaciones. Es siempre mucho más fácil pedir un listado, porque ahí no me voy a equivocar, porque si lo voy y lo busco del gráfico, puedo llegar a mandar un moco, digamos. Puedo llegar a errarle en la alineación. Entonces le pido que me muestre el eje principal. Se me abre este nuevo wizard en donde voy a poder ponerle un nombre a esa línea de muestreo. Le vamos a poner 01 perfiles transversales. Y luego el sinfín de estilos nuevamente y de etiquetas que tiene, lo vamos a dejar como viene por defecto. ¿Sí? Aquí ya me está involucrando una superficie que es la de TN y una alineación que fue la que yo le dije antes. Entonces acepto y nuevamente suceden dos cosas. Se me abre una herramienta de línea de muestreo y la posibilidad de seleccionar de dónde quiero que empiece, de qué PK quiero que empiece. La propuesta que les vengo a hacer ahora es la siguiente. Voy a decirle que en vez de que me cree una sola línea de muestreo, lo haga por intervalos de PK. Y esto es interesante porque me va a abrir esta nueva ventana que me va a permitir a mí configurar cómo quiero que me haga esa línea de muestreo. Entonces le voy a decir que
en líneas generales se base de la alineación que seleccioné. Esto va a venir por defecto, que ya lo tengo seleccionado desde antes. ¿Sí? En el intervalo de PK, que inicie desde el 0, ¿sí? Y termine en el 2000, digamos, kilómetro 2, 934. A los dos los tengo seleccionados en falso y los dejo. A esto, los dejo. Lo que voy a seleccionar como verdadero, como falso, es que no me tome la anchura directamente desde la alineación, sino que se la voy a dar yo. Quiere decir que le voy a estar diciendo a esta línea de muestreo cuán ancho quiero que sean desde el centro o desde el eje que es mi alineación. Entonces, como yo sé que es bastante ancho, le voy a pedir que hacia la izquierda sean 50 metros y hacia la derecha sean 50 metros. ¿Sí? Y finalmente, voy a poder configurar las líneas de muestreo. La línea de muestreo es cada cuánto quiero que se incremente esta línea de muestreo. Las puedo hacer coincidir a las tangentes con los PK que tengo seleccionados, o puedo pedirle que me muestre cada 50 metros, o cada lo que yo quiera. Y acá hacemos un pequeño parate, y si me lo permite. Cuando avancemos con la materia, para aquellos que hayan, con el taller, perdón, se me mezclan un poco las clases virtuales. Cuando avancemos con el taller, para aquellos que hayan visto estudio trazado, van a ver que tenemos, a raíz de este programa, dos posibilidades de cálculo y cómputo de volúmenes de relleno y de terraplén. De terraplén y de desmonte. O de cálculo y cómputo de movimiento de suelo. Tenemos dos formas de calcular. Una es la que nos va a ofrecer con este motor de trabajo que es netamente analítico, que hace un integral punto a punto, algo de lo que habló recién Gafar, pero en vez de que sea un corte longitudinal, lo hace a través de toda la superficie de comparación, y para eso necesitamos dos superficies, ¿sí? Pero esa forma me está ofreciendo un cálculo único, en donde yo no puedo discriminar instante a instante cómo va evolucionando. O sea, no voy a tener una curva, un análisis de diagrama del tipo de masa, ¿sí? Sino voy a tener un cómputo finito del momento. Y si no, la otra, que es a donde también vamos a arribar, es el cálculo y cómputo del movimiento del suelo a través del cálculo de la semisuma de las áreas medias a través de los perfiles transversales. Entonces, no sé si se acuerdan, para que se pusieron el estudio, que esta semisuma de áreas medias mejora la precisión del cálculo conforme yo achico las distancias que se encuentran una línea de muestreo de la otra. ¿Sí? Entonces, aquí es donde es fundamental este dato. ¿Por qué? Porque si yo le pongo una línea de muestreo cada 1 metro, me la va a aceptar, pero me va a hacer un archivo tan pesado y tan grande que no va a valer la pena. No va a valer la pena el análisis de qué pasa metro a metro. Y acá es donde interviene nuestro criterio profesional. ¿Sí? Entonces, a priori, yo le voy a pedir que me haga línea de muestreo cada 50 metros. Total, yo por un lado voy a tener la evolución instante a instante, que es lo que quiero mostrar acá, y por el otro lado voy a tener un cálculo mucho más fino, mucho más preciso, total. Y quizás con este nuevo software de diseño, yo pueda ir haciendo entregas parciales de acuerdo a lo que me pida el jefe de obra. Bueno, tenemos 10 minutos finales. Configuro esto. También puedo configurar el incremento en las curvas. Esto también viene aparejado al modo de relevar. Está bueno. Yo en las curvas y a las espirales las interpreto cada 25 metros. O sea, la mitad. Voy a doblar la cantidad de datos que tengo en tangente y acepto. Y no, como verán, ya aparecen ahí las líneas de muestreo. No va a quedar otra que nuevamente darle Enter y finalizo. Aquí viene aparejado el dato de línea de muestreo con respecto a la alineación. Son todas líneas perpendiculares al eje de esa alineación. ¿Sí? Como verán,
se discretiza y se acumulan líneas de muestreo en las curvas y se distribuyen de manera homogénea cada trazo horizontal, o sea, cada trazo recto. Entonces, generada mi línea de muestreo, tengo una nueva mochilita a la cual quiero visualizar y ver qué pasa en cada uno de esos elementos. Un dato de color, quizá, no sé si suma o no, este dato de línea de muestreo es redundante con respecto este dato de etiqueta, perdón, es redundante respecto a la etiqueta que tengo ya en mi alineación, así que lo puedo borrar. Y es la única vez que voy a utilizar el ribbon de AutoCAD común, ¿se acuerdan de la cebolla? Para apagar una capa. En el único lugar. El resto dejo que solo Civil administre las capas de trabajo, ¿sí? Para cada uno de los objetivos por los cuales fueron diseñadas. Entonces, en el único momento que voy a pedir que desactive la capa, y desactivo la capa la capa de etiquetado de línea de muestreo existe, nada más que la desactivé porque no quiero que me la muestre. Total, es redundante porque el dato lo tengo aquí en la alineación. Bien, finalmente, quiero que el programa me muestre qué pasa con esa línea de muestreo y la interpolación que haga a través de perfiles con esa topografía del terreno. Entonces, vuelvo a la visualización de perfiles y ahora le voy a pedir crear varias vistas. Se me abre un nuevo ribbon muy similar al de creación de perfiles, en donde va a partir de la alineación principal, va a tomar según los perfiles transversales como datos, vuelve a involucrar los intervalos, ¿sí? Y finalmente, puedo también volver a configurar los estilos y demás. Lo importante viene acá, dos cositas, esto también son dos topotips. Uno de ellos es que quiero que la producción, ¿sí?, use una presentación en un tipo de plantilla establecido. Como verán, las plantillas yo las puedo alojar acá en este directorio, ¿sí?, como donde alojamos los DWT, y tengo varias opciones para seleccionar. Bueno, aquí si yo sé en qué estilo de plantilla voy a plotear a futuro, la puedo ya volcar acá. Por ejemplo, voy a elegir 1 en 1000 en una hoja 0. Y otra nota, no menor, es el estilo de trazado, que me va a permitir a mí ver las vistas. Si yo selecciono y voy a matriz, está directamente relacionado con el tipo de muestra, o sea, de etapa a etapa, me va a mostrar a mí cada corte de sección y qué orientación va a tener dentro de la hoja, ¿sí? En obra de desarrollo lineal, esto es muy importante porque va a depender de la obra, dónde quieren que comience el muestreo. Y por lo general, a mí me ha tocado trabajar en obras que el muestreo tiene que comenzar o comienza en su lado inferior izquierdo, ¿sí? Entonces, el primer dato de la serie de planos que vamos a alargar ahora, el primer dato va a estar ubicado abajo a la izquierda. Entonces aplico, acepto. Aquí en el intervalo de desfase, como ven, ya está tomando automáticamente los intervalos que le dimos a izquierda y derecha de la línea de muestreo, y está tomando el dato de la superficie TN para comparar. Lo propio hace con la visualización y lo propio hace con las guitarras que también son configurables. Entonces, lo único que me resta es crear las vistas en secciones, me busco un lugar bastante apartado y hago un clic para que me las muestre. Ahora esperamos un cachito que las calcule y las vamos a visualizar en pantalla. Fantástico. ¿Qué pasó? Me distribuyó dentro de una hoja A0, dentro de una plantilla que teníamos seleccionada, que viene por defecto, todas las líneas de muestreo,
¿sí? Cada 50 metros y cada 25 en las curvas, interpolando el dato topográfico con respecto al eje central. El eje central pasa por el centro del perfil, ¿sí? Y tanto 50 metros para cada lado me hace este análisis, ¿sí? Entonces, el primer dato que es este dato, lo entiendo porque la progresiva cero es esta, y va creciendo hacia arriba, a los 50 metros, a los 100, así. ¿Por qué les muestro esto? Primero, ¿y de qué me sirve a mí? Bueno, cuando, ¿se acuerdan? Para los que hicimos el estudio en Barranca de Siberia, partíamos del análisis topográfico de los perfiles en sección del terreno natural y de ahí diseñábamos perfiles transversales de la plataforma. Bueno, daría para debatirlo bastante, pero si yo pudiera involucrar esa plataforma antes de este análisis, antes de pedir los perfiles transversales, me ahorraría bastante tiempo, ¿sí? Entonces, sería cuestión de analizar de qué manera involucro otra superficie con las características solicitadas en el trabajo a este análisis. Pero como verán, puedo, a raíz de lo primero que hicimos hoy, que fue una alineación, pedirle un perfil longitudinal y los perfiles transversales correspondientes, ¿sí? Ubicado de esta manera. Hasta ahora no podemos hacer otra cosa que visualizar la topografía a lo largo de estas fotografías de esta sección. Pero la idea es llegar a un cálculo y un cómputo de movimiento del suelo involucrando lo que vamos a denominar obra vial, que es lo que vamos a pasar a ver mañana. Cómo configuramos el resto de esta alineación para que deje de ser un relevamiento, que es lo que estamos mostrando ahora, ¿sí? Hasta ahora mostramos solamente las condiciones topográficas del terreno, y vamos a pasar a meterle datos de un proyecto que vamos a diseñar nosotros, para poder mostrar un cálculo del movimiento suelo acorde a esta topografía que planteamos. Bueno, hasta acá más o menos llegamos hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Yo no, estoy bien. Queda pendiente para mañana lo de la configuración de los puntos de interés y continuamos. No sé si tengo algo acá en el chat. Acá hay un preguntante. Espacio vertical. Bien, ahora te grabo un audio, María Inés, y te contesto esto, no hay problema. Pero sí, la primera guitarra que mostramos estaba ligada al tipo de visualización de perfil que dimos por defecto. Exactamente con esa gráfica de ese perfil, ese desfase, y esto vertical, entiendo que debe ser el desfase vertical a la que hace alusión esta primera guitarra, sí, exactamente. Bueno, se está por cortar. Si no hay más dudas, cualquier cosa nos hablamos por el grupo. Gracias de nuevo. Y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Feli. No, Feli, gracias. Gracias a vos, Felipe. Chao, chicos. Nos Chau, chau. vemos. Chao.